importante hacer un piloto en Colombia. Ningún tipo de garantías de que esta técnica sea segura. Colombia no está preparada para esta técnica. La verdad, a nosotros nos quieren imponer esta técnica. Una mezcla muy tóxica de sustancias químicas. Carece de rigor científico. Hay que avanzar con los pilotos. No hay progreso, eso es contaminación. Ponen a la comunidad en contra de sí misma. Hay enormes falencias de información, muy pobre capacidad institucional. Estamos en un abandono tenaz. Este Congreso va a tomar la mejor decisión para el país. El gobierno de Colombia debe prohibir el fracking. Prohibir el fracking. Impacto profundo. Pilotos de fracking, un análisis a profundidad. Bienvenidas y bienvenidos a Impacto Profundo. Hoy analizaremos los impactos del fracking en la economía. ¿Cómo está, Carolina? ¿Qué tal, Javier? Gracias nuevamente por invitarme a este programa. Bueno, Carolina, lo que usted va a escuchar es la voz de Francisco Lloreda. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Por favor, escuche este audio. La sostenibilidad de nuestras finanzas públicas depende de la renta petrolera. Es así de sencillo. Lo que la renta petrolera no le aporte al país en impuestos, lo terminamos pagando todos los colombianos en impuestos. Esa es la voz de Francisco Lloreda diciendo, asegurando que la sostenibilidad de nuestras finanzas, o sea, de las finanzas colombianas, depende de la renta petrolera. Yo pues sí quisiera saber hasta qué punto esto es cierto. Y bueno, para esto hemos invitado a Álvaro Pardo. Él es economista especializado en Derecho Mineroenergético y Derecho Constitucional. Ha estudiado la economía alrededor del petróleo durante varios años. Álvaro, buenos días. Muy buenos días, Javier, Andrés, Carolina. Un saludo a Marcos. Muchas gracias por la invitación. Álvaro, cuéntenos, las finanzas, la sostenibilidad de nuestras finanzas depende de la renta petrolera. Eso es absolutamente falso. Cuando uno se remite a las cifras, a las estadísticas de la DIAN, que es la autoridad tributaria en Colombia, y mira y analiza las cifras y compara con lo que aportan los demás sectores, lo que acaba de decir el señor Lloreda es absolutamente falso. La realidad es la siguiente, las últimas cifras que tengo son las del año 2019. El sector minero, que está dominado por grandes multinacionales, pagó por impuestos de renta en el año 2019 $1 billón. Eso es apenas el 2.66% del total del recaudo del Estado por concepto de impuesto de renta entre personas jurídicas, es decir, entre empresas. 2.66%. Y si miramos petróleo, vemos que todas las empresas petroleras pagaron en el año 2019 $5.8 billones por concepto de impuesto de renta, lo que equivale al 14% del total del recaudo de impuesto de renta que pagaron las empresas, pagaron las personas jurídicas, ¿correcto? Pero aquí hay que hacer una salvedad. De ese 14.33% que pagaron todas las empresas petroleras en Colombia, el 80% de ese total lo pagó Ecopetrol, la empresa del Estado, la empresa de todos los colombianos, ¿cierto? Entonces, lo que hace el señor Lloreda, muy hábilmente, pensando que todavía puede engañar a los ciudadanos, es esconder el pírrico aporte de las petroleras en Colombia privadas, lo esconde detrás de las cifras de Ecopetrol para decir que son muy importantes. Y eso no es cierto. Las empresas petroleras privadas especialmente gozan en Colombia de grandes beneficios tributarios que hacen que su aporte al fisco nacional sea extremadamente bajo. Pero si hay alguien que paga impuestos en Colombia, se llama Ecopetrol. Estas son cifras de la DIAN. Estoy dispuesta a mostrarlas en cualquier escenario, pero por lo pronto, lo que está diciendo el señor Lloreda es engañando a los colombianos. Esto estamos hablando de el petróleo como se ha explotado hasta el momento en yacimientos convencionales. Sin embargo,
insisten, tanto los sectores de gobierno como los sectores empresariales, en que el fracking va a mejorar notablemente las condiciones económicas del país y específicamente las condiciones económicas de la región del Magdalena Medio. ¿Qué tanto ha aportado la región, el petróleo, la explotación del petróleo a la región del Magdalena Medio hasta el momento? Y con el fracking, ¿sí será que estas promesas que hacen de que el fracking va a mejorar las condiciones del Magdalena Medio, esto es cierto? Hombre, no ha mejorado las condiciones de vida en 70 años que llevan extrayendo hidrocarburos del Magdalena Medio. Sí que menos ahora, y mucho menos ahora, porque la extracción de crudos no convencionales por la técnica del fracking va a llegar con exactamente los mismos beneficios y otros adicionales de los que ya cuenta la industria petrolera en Colombia. Entonces, allí es más de lo mismo, ¿cierto? Van a llegar, van a explotar y van a gozar de todos estos beneficios. Entonces, que haya un cambio significativo en la tributación no lo va a haber, ¿correcto? De pronto por volumen, podrían en los primeros años, pero es una cosa muy temporal, muy rápido, pero no está garantizado que este sector aporte los recursos que se requerirían para mejorar el nivel de vida de los colombianos, que es como señala la Constitución, que la renta minera en últimas debe aprovecharse para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Eso nunca ha sido cierto en Colombia, por varias razones. En primer lugar, porque lo que pagan es una miserableza. En segundo lugar, cuando pagan, los recursos se van en obras ineficientes, en corrupción, etc. Entonces, si uno mismo mira las cifras del DANE, el índice de pobreza multidimensional, por ejemplo, pues hombre, enseguida se va a dar cuenta uno que realmente la industria petrolera no ha traído bienestar y no ha traído calidad de vida, vida digna para los ciudadanos ni para los trabajadores, etc. Entonces, además, una cosa adicional, la extracción de crudos no convencionales por vía fracking, ¿cierto? No paga el 100% de las regalías, solamente va a pagar el 60% de las regalías que pagaría la extracción de crudos convencionales. Esos son menos recursos para el sistema general de regalías y por tanto menos recursos para los municipios o los departamentos productores. Me parece que usted ha dado un dato importantísimo. ¿Cómo así que las regalías con el fracking bajan al 60%? Sí, hace unos 3-4 años el gobierno nacional en una norma señalan que las regalías de los crudos extraídos por técnicas no convencionales como el fracking no pagarán el 100% de las regalías que pagaron las convencionales, sino que paga apenas el 60% de esas regalías. Hay un caso que puede servirle de ejemplo a Colombia y es el megaproyecto de Vaca Muerta en Argentina, donde se explotan hidrocarburos masivamente mediante el fracking. Y para que nos hable de esta experiencia de Vaca Muerta, hemos invitado a Marco Kaufman. Él es economista egresado de la Universidad Nacional del Rosario, integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía y de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. También es asesor de sindicatos y de movimientos sociales y políticos y consultor en diferentes áreas de gestión gubernamental. Marco, bienvenido a Impacto Profundo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Marco, cuando investigamos sobre el proyecto de Vaca Muerta, de las cosas que más nos llamaron la atención es la insistencia del gobierno argentino en afirmar que el fracking es la única forma de salir del subdesarrollo y de superar la pobreza. Y digo que nos llama mucho la atención porque ese es el mismo argumento con el que el gobierno de Colombia ha impuesto el fracking. Efectivamente, lo que ocurrió hoy, a 7 años de ese proceso, de iniciado ese proceso de explotación masiva en Vaca Muerta, lo que ocurrió fue que efectivamente aumentó la producción de hidrocarburos. Hoy los no convencionales en Argentina representan mucho más de la mitad de la producción total de gas y más de 1/3 de la producción de petróleo total. O sea, y piensen algo más, piensen que nuestra matriz energética en Argentina es ultra dependiente de los fósiles. Con esto estoy diciendo que solamente Vaca Muerta, como proyecto energético, explica el 40% de toda la energía que consumimos en el país. Entonces, cuando uno analiza y piensa los resultados económicos de Vaca Muerta, bueno, se encuentra con un conjunto de ambigüedades. Efectivamente logró
generar suficiente energía como para compensar el problema de crisis energética que Argentina está viviendo. O sea, efectivamente llegamos, gracias a Vaca Muerta, a lo que es el autoabastecimiento energético, que para Argentina es una necesidad por la condición que tiene con el mercado externo y la falta de dólares en su banco central. Por un lado eso, pero por otro lado también, digo, ganamos soberanía, si se quiere, gracias al autoabastecimiento, pero también perdemos soberanía porque en este proyecto de Vaca Muerta lo que se empezó a dar en los últimos 4 o 5 años fue un crecimiento de actores privados de carácter multinacional y también nacional, pero transnacionalizado, que empiezan a tener un poder cada vez mayor de fuego en el sector y que hoy pueden determinar el curso de cualquier política pública. Hoy hay un conjunto de 4 o 5 grandes empresas que pueden determinar y que pueden definir a través de mecanismos de extorsión que básicamente consiste en frenar o apurar las inversiones, pueden programar básicamente el proyecto económico o energético del gobierno. En Argentina entraban dólares hasta el año 2017, entraban más de los que salían, pero a partir de 2018 esto se invierte. O sea, hace 3 años que en Argentina es mayor la salida de dólares que la entrada por las inversiones hidrocarburíferas. Básicamente estamos exportando dólares cuando en realidad el objetivo que se declaraba detrás de Vaca Muerta era lo contrario, digamos, era atraer dólares. Y eso también está generando un problema para la economía argentina. Esto tiene que ver con las características de los pozos no convencionales. Los pozos no convencionales son pozos que se agotan muy rápido, son pozos que tienen un rinde productivo muy importante en los primeros meses, pero después maduran muy rápido y quedan produciendo muy poco. Esto hace que para mantener un nivel productivo las inversiones tengan que ser muy altas. Y estas inversiones con estos mecanismos de financiamiento, con tasas de interés que se autoprestan las empresas que no están regulados por ninguna entidad pública, básicamente lo que genera es una pérdida de dólares y una pérdida de soberanía. Así que en materia, digamos, de resultados económicos, yo lo que veo en el caso argentino es una ambigüedad importante, digamos. Hay pérdida de soberanía, hay pérdida de dólares, más allá de que después también se produzcan ganancias por otros lados. Bueno, pues a Colombia le sirve esta experiencia y este testimonio de Marco. Precisamente, Marco, respecto a lo que usted nos dice, hay una investigadora que se llama Katie Hipple. Ella hizo parte de una audiencia por la prohibición del fracking en Colombia. Hay un video en el que ella nos cuenta en inglés su experiencia en las investigaciones, los resultados que le han arrojado investigaciones en el análisis del fenómeno fracking, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Y precisamente ella llega a conclusiones muy importantes que nos van mandando a la segunda parte de este programa. Ella dice que cuesta más producir el petróleo y el gas de lo que los productores pueden ganar en su venta. Y precisamente lo que ella nos cuenta, lo que dice Marco también, los pozos de fracking declinan muy rápidamente, por lo que los productores de esquisto deben seguir invirtiendo en nuevos y cada vez más cantidad de pozos. O sea, estamos acá hablando de que este negocio genera más problemas económicos de los que soluciona. Otra cosa, cuesta más hacer fracking de lo que se recibe por el fracking. Álvaro, ¿usted qué piensa de esto? De estas palabras de lo que nos dice Marco y lo que dice Katie Hipple. ¿Es más costoso hacer fracking de lo que se recibe por el fracking? Claro, y el mejor ejemplo de eso es lo que está pasando ya en la industria del fracking en Estados Unidos. La industria del fracking en Estados Unidos subsistió durante todo este periodo gracias a las enormes subvenciones de gobiernos Washington o los gobiernos federales, ¿cierto?, que han subsidiado esa actividad, porque es supremamente costosa, lo que contaba Marcos. Un pozo de esos dura 6 años a 10 años, y así como sube muy rápido la producción, igualmente cae, entonces tienes que estar perforando continuamente. A eso pues súmele la volatilidad de los precios en el mercado internacional, etcétera. Entonces en Estados Unidos este ha sido un sector siempre subsidiado.
Biden de pronto ha ido retirando algunos subsidios, algunas prerrogativas, pero eso traído a Colombia, esa técnica traída a Colombia, significa que no solamente esta industria arranca ya fuertemente subsidiada por todos los beneficios que estaba comentando anteriormente, sino que en algún momento las empresas privadas saben que cuando ya se quiebren y ya no tengan plata porque los costos, no los precios, no le dan para cubrir los costos, entonces el Estado va a tener que meterse la mano al bolsillo y empezar a subsidiarlos, que significa ni más ni menos que darles más beneficios para que sigan operando con el cuento que es que Colombia necesita enormes volúmenes de combustibles para mantener la economía, para que le entregue recursos al Estado, etcétera. Entonces, en algún momento esto cuando lo ponen en la balanza, nos va a costar mucho más extraer fracking. A eso súmele intangibles, como los daños ambientales, los daños sociales que se generan, que nunca se han hecho esas cuentas en Colombia, pero que obviamente cuando los coloca uno en una balanza de costo-beneficio, el costo es gigantesco frente a lo que los colombianos podríamos ganar por esta técnica de fracking. De manera que la consigna es la de siempre. Hay que arrancar muy rápidamente en la transición energética para sustituir estos combustibles fósiles. Bueno, y una cosita pequeñita, estaba comentando la norma que rebaja las regalías del 100 al 100%, se encuentra en la ley 1530 del 2012, que reorganiza el sistema general de regalías. Entonces, muchachos, hay que ver esas normas para que vean ustedes que lo que nos están prometiendo de regalías es falso, porque la misma norma le aprobó que nos pagaran menos por regalías en fracking. No, pues sí, así como están las regalías se invierten mal, elefantes blancos, mejor dicho, ahora imagínense con menos regalías. Son datos y hay que darlos. 4.600 toneladas de arena, 47.000 productos químicos para la fractura hidráulica. Son datos y hay que darlos. Yo me encontré con este dato que dice que en las fases operativas los mayores costos se relacionan con la perforación del pozo, como el 6.87%, el fracturamiento el 11.68%, y entre los impactos ambientales el más relevante tiene que ver con el tratamiento de aguas utilizadas en la operación, el 76.5%. O sea, el costo real de una explotación es en promedio de $32 millones. Estamos hablando de los pozos en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que la inversión en el tratamiento de aguas utilizadas en la operación es del 76%. O sea, esto es lo que da un valor tan alto. Estamos hablando por un pozo $32 millones. Esto es cualquier cantidad de dinero por un solo pozo. A mí esto me da un poco de miedo en el caso de Colombia, porque si en el caso de Estados Unidos nomás hay unas subvenciones del gobierno de Estados Unidos para evitar que las petroleras paguen de más, ahora yo me imagino en Colombia, ¿qué va a pasar con el agua contaminada? ¿Van a invertir todo este dinero? Yo tengo muchas preguntas. 1, ¿hay dinero para eso? 2, ¿es un negocio rentable? Álvaro, cuéntenos, ¿qué piensa de esto? Bueno, mira, esas cifras salieron de un estudio que se hizo en Estados Unidos, lo hicieron varias universidades, entre otras cosas, y ahí pues el documento. En el libro es que les estoy mostrando la inviabilidad del fracking frente a los retos del siglo XXI, donde también Andrés es uno de los coautores. Esas son cifras de un estudio que se hizo en Estados Unidos, que demuestran que el 76% de la inversión en fracking se va en descontaminación y disposición de las aguas residuales del proceso de fracking. El asunto es el siguiente: allá existían unas normas ambientales muy severas en Estados Unidos, sobre todo en estos estados, Texas y los otros, donde está la cuenca de Permian. Había unas normas ambientales muy extremadamente duras que obligaban a las compañías a tratar el agua y a llegar a ciertos niveles de calidad para poder disponer de ellas, o bien volverlas a enterrar o entregarlas a aguas superficiales. Las normas eran muy estrictas. Lo que pasó en el gobierno anterior en Estados Unidos, cierto, es que esas normas se fueron ablandando. Hoy son normas mucho más laxas, porque sabían que estos costos
son muy elevados, entonces las autoridades ambientales han ido relajando, digamos, las exigencias ambientales de las empresas, ¿cierto? Pero eso es Estados Unidos. Pero en Colombia este tema es un chiste. En Colombia aquí la normatividad ambiental es un paseo, ¿cierto? Entonces, obvio, no van a tener cómo exigirles a las compañías que hagan ese tratamiento de las aguas. Entonces, lo que vamos a tener es compañías, ¿cierto?, reinyectando el agua residual del proceso, ¿cierto?, en el subsuelo y muy posible contaminando fuentes limpias de aguas subterráneas. Eso es lo que va a pasar en Puerto Wilches y en general en el Magdalena Medio. Marco, queremos preguntarte ya que estamos hablando de esta inversión tan grande que hay que hacer para el tratamiento de estas aguas en la práctica en Vaca Muerta, en Argentina. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Sí han invertido ese dinero en el tratamiento de las aguas? Y si es así, ¿tienes conocimiento de cuánto ha costado y de qué tan viable y qué tan efectiva es esta práctica? Mira, conocimiento específico sobre los montos invertidos y las formas en que lo han hecho, no tengo. Lo que sí hemos trabajado un poco con los compañeros que están allí en Neuquén, en el territorio, efectivamente, donde se produce la explotación de vaca muerta, es que hay un gran problema con las aguas residuales y en general con todo lo que es los desechos de vaca muerta, digamos. Hay conflictos abiertos por basureros a cielo abierto, donde se generan un montón de contaminación ambiental y de problemas respiratorios en las poblaciones aledañas. Los organismos encargados de controlar los problemas ambientales está claro que son mucho más débiles que las empresas petroleras, porque al estar también situado territorialmente en municipios, ni siquiera es la nación la que está controlando, sino que son estados mucho más débiles, son estados que son muchísimo más débiles, todo el estado municipal mucho más débil que una sola empresa. Entonces hay un problema ahí de tamaño muy importante y de desguarnecimiento que tiene la población en general, porque está defendida por un conjunto de instituciones mucho más débiles que las empresas que realizan esas explotaciones. Bueno, acá vamos llegando a algo muy delicado. Y es que uno no puede prometer lo que no puede cumplir, sobre todo en temas tan delicados como el futuro de un país, el futuro de una región. Los datos que nos está dando Álvaro y la experiencia que nos está contando Marco nos ponen en alerta y deben poner en alerta a la región del Magdalena Medio. Estamos hablando para que las personas que nos están escuchando, usted dimensiona cuánto es $32 millones de inversión para hacer una explotación de un solo pozo de petróleo extraído por la técnica del fracking. ¿Usted cree que las empresas colombianas o con las leyes que hay en Colombia están dispuestos a invertir esta cantidad de dinero en una explotación? Me quedan dudas y sobre todo preocupaciones por la manera como se está manejando el tema. Porque Ecopetrol y el gobierno de Colombia están prometiendo el cielo y la tierra con el proyecto del fracking, con los pilotos. Están hablando de desarrollo, están hablando de progreso, están hablando de que el fracking es prácticamente la única vía para salir de la pobreza y del subdesarrollo. Están hablando del fracking como la única forma de progreso que le queda al país cuando estamos en un momento en el que el petróleo está siendo altamente cuestionado a nivel internacional. Cada vez hay una tendencia de usar menos petróleo. Estamos hablando de transiciones energéticas, pero ellos insisten en que la explotación del fracking es el futuro. Pero yo creo más bien que estamos hablando de una bancarrota para el país. El fracking está poniendo al país en una bancarrota, en una tendencia a la bancarrota. Nos lo estaba contando hace un rato Marco, de la situación económica de Argentina por el Estado tratar de sostener el fracking.
Ahora, en el caso de Colombia, me preocupa, y me preocupa muchísimo que los colombianos seamos quienes terminemos manteniendo la viabilidad del fracking. ¿O me estoy equivocando, Álvaro? Ya vamos cerrando en nuestro programa, pero esa es una conclusión a la que yo estoy llegando que me preocupa. Me preocupa el futuro de la región del Magdalena Medio y de Colombia. Álvaro, ¿será que Colombia, los colombianos con nuestros impuestos vamos a terminar salvando el fracking? No le quepa ninguna duda. El Estado colombiano arranca estos pilotos y después que arranquen estos pilotos van a pasar a explotación, eso lo van a hacer a las malas, ¿cierto? Y ahí pues viene una situación delicada, porque de hecho Colombia ya es una economía quebrada. Sus déficits fiscales y su déficit en comercio internacional muestran que esto es una compañía esto es un país que no es viable. El gobierno del país que nos van a entregar es un país absolutamente quebrado. Entonces el Estado va a necesitar más recursos para subsidiar a la industria petrolera, subsidiar al fracking. El problema es que no solamente lo subsidia con nuestros impuestos, lo va a subsidiar también vendiendo el patrimonio público de los colombianos. Lo siguiente que le queda a este Estado neoliberal es vender Ecopetrol y así terminar con todas las empresas o la participación del Estado en empresas públicas o mixtas. Y el otro, seguirnos endeudando. La Colombia tiene una deuda externa de 160.000 millones de dólares. Una deuda que en proporción a su PIB nos pone en un estado de vulnerabilidad terrible. Entonces son impuestos, venta del patrimonio público y más endeudamiento para subsidiar a la industria del fracking, subsidiar a unas empresas, cierto, privadas, pero también a Ecopetrol, lamentablemente. Y lo último, ya para ir finalizando, la enorme contradicción que hay en este gobierno, ¿cierto?, de ir a Glasgow, hablar de que nosotros somos líderes y estamos en la vanguardia en la lucha contra el cambio climático. Y de otro lado, ver las cosas que se aprueban en Colombia, seguir entregando títulos mineros a manos llenas, seguir entregando áreas para explotación petrolera convencional y no convencional, cuando la misma declaración final en Glasgow habla de la necesidad, en primer lugar, de irle quitando las subvenciones a la industria de los fósiles. Lo dijeron y lo aprobaron todos los países que asistieron. Pero en segundo lugar, arrancar muy rápido el desescalonamiento de la extracción de fósiles, dejar enterrados casi el 80% del carbón, el 55% del petróleo, dejar enterrado el gas, porque es que ya el planeta no aguanta más. Las conclusiones del panel intergubernamental de Naciones Unidas nos dice, ojo, ya entramos en unos umbrales, ¿cierto?, de cambio climático, que por más cosas que hagamos, ya es un proceso irreversible, ya nos tiramos el planeta. Podemos aliviar o hacer que ese cambio climático sea más lento, pero ya entramos en un umbral que es irreversible. Y eso deberían escuchar esos mandatarios. Este señor Duque debería oír esas cosas y en lugar de ir a prometer cosas que no va a poder cumplir en Glasgow para quedar como un presidente verde, ¿cierto? Entonces, es empezar a pensar que estas cosas, este fracking no es posible, ¿cierto? Que no pueden seguir entregando títulos para minería a cielo abierto, para carbón. Todas esas cosas hay que empezar a desescalonarlas gradualmente en un proceso gradual y muy bien pensado de desescalonamiento y desescalonamiento de los fósiles, pero meterle muy rápido a otra riqueza que tenemos, que es la posibilidad de generación de energía por fuentes eólicas, solares, térmicas, etc. Avanzar hacia las energías limpias en lugar de continuar acabando con nuestro planeta para darle gusto a unas empresas privadas que además producen y exportan, que sacan sus recursos, no dejan riqueza en Colombia, ¿cierto? Pero que tienen capturado al Estado. La política petrolera hoy es el resultado de la captura del Estado por parte de estas compañías, por parte de estos gremios que han ocupado instancias decisorias del Estado para diseñar políticas que les son absolutamente funcionales a sus intereses económicos. Gracias, Álvaro. Sabemos que el tiempo es muy cortico, el que ya tenemos, pero escuchándolo a usted en esta última conclusión, nos acordamos de Lorena Arango, que en el primer programa nos preguntaba y le preguntaba a la gente de Puerto Wilches quién se va a quedar con esa tula.
y ya usted lo está diciendo acá, pero queremos así corto que usted nos responda, que le responda a Lorena y que le responda a los habitantes de Puerto Wilches. ¿Quién se va a llevar la tula y quiénes son los que van a perder? Mira, estas no son monjas de la caridad. Los señores llevan 30, 40 años en Colombia haciendo físicamente lo que se les da la gana. Y logran también capturar el Estado para sacar esta cantidad de beneficios tributarios que tienen. Entonces, lo que no logran por la extracción de hidrocarburos, lo alcanzan por la vía de las exenciones, deducciones tributarias, ¿cierto? Sacan la plata del país sin pagar impuestos, porque el señor Uribe les eliminó el impuesto a la remesa de utilidades. Por ahí hay cifras que hablan que por cada dólar invertido en el sector petrolero, se llevan de vuelta $1 contra 34, ¿cierto? Entonces la riqueza está allá, la riqueza se la llevan del país, no nos queda nada. El huequito, como se dice ahora, ¿cierto? Una comunidad empobrecida, un país lleno de conflictos, un país endeudado. 160.000 millones de deuda externa. No lo vamos a pagar nosotros, lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos y las próximas generaciones, por ahí que ahí quedamos amarrados, ¿cierto? Por el endeudamiento, entre otras cosas, el endeudamiento de Ecopetrol, que personas que hoy posan de precandidatos políticos endeudaron a Ecopetrol y esa deuda vamos a tener que pagar a nosotros. A nosotros nos quedan las deudas, pero las multinacionales se llevan nuestra riqueza. Pues es un panorama desolador. Pero también está Álvaro está proponiéndole al gobierno de Colombia, estamos a tiempo para tomar decisiones. Depende de los gobernantes tomar esas decisiones. Muchísimas gracias, Álvaro. Y depende de nosotros nombrar esos gobernantes también. Eso es lo más importante, depende de nosotros nombrar esos gobernantes. Hablando de esto, hay una duda que nos surge. Y es una pregunta que queremos hacerle a Marco. Marco, algo muy cortico que queremos saber es, ¿existe alguna diferencia entre la explotación comercial y los pilotos? Porque en Colombia están hasta ahora hablando de pilotos con promesas a futuro si se llega a descubrir yacimientos importantes. ¿Qué pasa después de esos pilotos? ¿Hay alguna diferencia entre la explotación de esos pilotos y la forma comercial de hacerlo? No, me parece que en ese proceso los pilotos son las primeras experiencias que se hacen de una larga curva de aprendizaje, digamos. Pero está claro que cuando hay un piloto es porque se está buscando una proyección comercial de eso. Viajemos al futuro, viajemos al futuro. Viajemos al futuro, viajemos al futuro, viajemos al futuro, Hay una visión en común que es el fracking no es el futuro. En Argentina el fracking aparece en este contexto como algo coyuntural, como decir, bueno, tenemos un agujero en el Banco Central, no tenemos dólares, el fracking permite generar energía, y hasta ahí es la negociación aceptada, digamos, lo que el gobierno está proponiendo. Entonces, bueno, hagamos fracking para tener energía. Pero desde el gobierno mismo empieza a resquebrajarse esta visión, porque está claro que el fracking no es el futuro, digamos, en un contexto internacional donde los hidrocarburos o los combustibles fósiles están perdiendo peso, están perdiendo mercados básicamente, está claro que uno no puede proyectar el fracking a 20 a 30 años, digamos. Porque además lo que genera el fracking, y esto sí es un problema cuando uno piensa en futuro, es un conjunto de territorios adictos al fracking. Esto quiere decir territorios, bueno, en nuestro caso la provincia de Neuquén, que en muy poco tiempo, en muy pocos años, vieron incrementar la cantidad de trabajadores petroleros en una movilidad social impresionante. Muchísima gente se fue a vivir ahí y genera una diferencia enorme entre la población, porque los petroleros ganan sueldos altos en comparación con el resto de la población. Y ya pasó que hubo una crisis en un momento cuando justamente el gobierno decidió quitarle algunos subsidios al sector, las empresas decidieron dejar de invertir por el poder que tenían básicamente de regular esa cantidad de producción de petróleo, decidieron dejar de invertir y se generaron un conjunto de despidos muy importantes, una reducción de los planteles de personal y la provincia se hundió. Luego volvió a crecer la actividad, pero digamos, se produce toda
una respuesta muy histriónica de la situación social en la provincia, que te genera esto, una provincia o un territorio adicto al fracking. ¿Qué va a pasar de acá a 10, a 15 años, cuando el fracking ya no sea viable por los costos, por la falta de mercados internacionales, por cuestiones ambientales también que están cambiando y que la misma población va tomando mayor conciencia y que también puede impedir que estos proyectos se sigan desarrollando? ¿Qué va a pasar con esos territorios? Con esos territorios adictos al fracking. ¿Cómo va a ser el proceso? Porque esos territorios hoy sin el fracking, acá en Argentina, no pueden subsistir como están. Van a perder la mitad de su población, van a perder la mitad de sus ingresos. Bueno, nada, me parece que antes de que el fracking avance, es importante hacerse esas preguntas sobre el futuro. Ustedes tienen la posibilidad de hacérselo, más con un horizonte mucho más limitado que el que había 10 años atrás cuando en Argentina empezó este proceso. Gracias, Marco. Y entonces queda preguntarle a Álvaro, ¿cómo se visualiza el futuro económico del país y del Magdalena Medio si se lleva a cabo los pilotos y luego los megaproyectos de fracking en Colombia? Un panorama terrible, en mi concepto, porque si bien la industria extractivista, y en eso hay que digamos, hacer claridad, le genera ingresos a unos trabajadores, le genera ingresos a algunos contratistas. Desafortunadamente, eso como porcentaje, el grueso de la población es minoritario. Entonces, sí hay unos beneficios, no vamos a decir que no, unas personas consiguen trabajo, otros alquilan sus vehículos, etc. Pero de ahí no pasa. Es lo que hemos visto en todas partes donde hay extractivismo, en Guajira, en Cesar, en Casanare, en Meta con petróleo, ¿cierto? Lo vemos en Puerto Gaitán, estoy haciendo un estudio de caso de Puerto Gaitán. Los que se favorecen son mínimos, pero en la que la mayor parte de la gente sufre enormemente las consecuencias del extractivismo. Entonces, cuando uno ha analizado otras experiencias, no solamente en Colombia, en América Latina, uno puede ver las consecuencias del extractivismo y no traen absolutamente nada bueno. En la política minera del mismo corte en América Latina, del mismo corte neoliberal, no deja cosas que uno pueda resaltar. Mire, es que es positivo por esto. No lo hay. La riqueza se va. La pobreza, las deudas, la miseria, la violencia, la conflictividad es lo que queda en los territorios. Pues ustedes dos pintan un escenario muy complejo, bastante desolador, diría yo, para la región del Magdalena Medio y para el país en general. Vamos terminando este programa y nos quedan muchas preguntas, pero también hemos resuelto muchas otras. ¿Vale la pena el fracking? Yo, por mi parte, no lo creo. Muchísimas gracias, Álvaro, por haber participado en Impacto Profundo. No, a usted muchas gracias, y los argentinos han sido más sabios que nosotros. Fíjate que a ese desastre le pusieron ese nombre, Vaca Muerta. Y van a arrancar dentro de poquito un proyecto de litio y se llama Hombre Muerto. Muchas gracias, Marco, por estar aquí en Impacto Profundo y compartirnos toda tu experiencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a disposición cuando necesiten cualquier cosa sobre la situación argentina. Importante hacer un piloto en Colombia. Ningún tipo de garantías de que esta técnica sea segura. Colombia no está preparada para esta técnica. La verdad, a nosotros nos quieren imponer esta técnica. Una mezcla muy tóxica de sustancias químicas. Carece de rigor científico. Hay que avanzar con los pilotos. No hay progreso, eso es contaminación. Ponen a la comunidad en contra de sí misma. Hay enormes falencias de información, muy pobre capacidad institucional. Estamos en un abandono tenaz. Este Congreso va a tomar la mejor decisión para el país. El gobierno de Colombia debe prohibir el fracking. Prohibir el fracking. Impacto Profundo. Pilotos de fracking, un análisis a profundidad.
Impacto Profundo es un programa de Sensat Agua Viva y la Alianza Colombia Libre de Fracking realizado por Tierra Poderosa con el apoyo de Amigos de la Tierra Internacional.